tal? ¿Cómo están? Un programa más, un podcast más de Meditando la Palabra entre amigas. ¿Cómo están ahora ya después de estos meses, verdad? Con tanto viento y pues ya estamos en este veranito, ¿verdad? Después del Día del Padre, de todos estos programas en junio, pues ahorita ya estamos en el calorcito. Espero que lo estén disfrutando. Ahora en vez de café tenemos, ¿qué? Limonada. Limonada, para refrescarnos. Así es. Buenos días, Ela. Buenos días, Ale. Ay, y para todos ustedes, pues a la hora que estén escuchándonos, esperemos que la estén pasando a gusto, que estén dispuestas a escuchar este programa que está, bueno, buenísimo. Seguimos, ¿verdad? Con Colosenses. Claro. En el primer capítulo. Y pues vamos a enfocarnos ahora en los 5 versículos del 15 al 20, que los vamos de verdad a diluir palabra por palabra, básicamente, ¿verdad? Porque hay tanto que sacar de estos versículos. Fíjate que cuando preparábamos el programa ayer, ojalá que a lo mejor el título no te dice mucho, o a lo mejor te dice tanto que dices tú, pues vamos a ver qué dicen las hermanas, ¿no? Pero cuando programábamos este programa y veíamos el título de él, no le pudimos dar otro nombre, la supremacía de Cristo. Y la pregunta aquí es, ¿quisieras conocer a Dios? Porque seguramente puede haber ahí alguna que otra persona que no haya reconocido a Dios en su vida, no haya reconocido a Cristo en su vida, porque a lo mejor no lo ha conocido. Así es, o como muchos no lo han escuchado. Así como es. Ahí de oídas lo he escuchado, ¿no? Pero realmente, si uno quiere conocer realmente a Dios, al creador del universo, de eso se trata este programa, ¿no? Así es. ¿Cómo conocerlo? ¿A través de quién? ¿Qué nos quiere decir Dios, el creador, como dice la del universo, a través de estas palabras? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Y por eso es que estamos tratando de irnos paso a pasito, poquito a poquito en el estudio de este hermoso libro como lo es Colosenses. Ahora ya por fin, ayer nos vamos terminando las 2 terceras partes, o estamos por terminar las 2 terceras partes del primer capítulo de Colosenses. Entonces, pues démosle lectura. Sí, claro. Sale. Claro, entonces, claro. Primera de Colosenses 1. Ajá, del 15 al 20. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, supremo sobre todas las cosas, y que se levantan de los muertos. Pues Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y si no entendieron todo lo que leyó Ela, no se preocupen porque lo vamos a ir desglosando poco a poquito, porque a veces uno dice, a ver, vamos a devolvernos y a volver a leer. Es que eso es lo que vamos a hacer. Una riqueza en estos versículos. Algo con lo que pudiéramos empezar, Ela, es para empezar, es decir, a ver, Dios, nuestro creador, el creador de todo, como decíamos el otro día, no nació en Navidad, ¿no? El creador de todo esto, él ya existía por sí mismo, él ya era, ¿sí? Desde, pues, no conocemos la edad exacta, ¿verdad? Como estamos acostumbrados a querer entender las cosas, pero él es el creador de todo. Y entonces, partiendo de ahí, de entenderlo, de creerlo, y él ya existía, simplemente en Navidad se encarnó, ¿verdad? Que es lo que vamos a platicar ahora. ¿Verdad? O sea, él no nació en Navidad, traigo por aquí, él ya existía desde antes de que todo fuera creado. Y esto nos lleva a 1 de Timoteo 3:16. No sé si quieras agregar algo antes. Sí, fíjate que aquí vemos la preeminencia de Cristo, ¿no? La realidad, el triunfo de Cristo en la autoridad del reinado, del reino de Dios. Entonces, vemos también cómo él es el foco central de
toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que lo hemos estado platicando a través de estos podcasts. Él es el autor se trata de Cristo, del plan de redención, y Él es el que tiene supremacía sobre todas las cosas. A mí me encanta cómo dice, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, ¿quieres conocer a Dios? Como decíamos, ¿quisieras conocer a Dios? Pues es a través de Cristo. Conoce a Jesús, estudia a Jesús y vas a ver quién es Dios. Vas a conocer su poder. Y vamos a Primera de Timoteo 3:16, donde dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. Hagan de cuenta que estos primeros 3 puntos van a ser cuando Jesucristo estuvo aquí con nosotros en la tierra, cuando Él nació siendo un bebé, ¿no? Y caminó sobre la tierra. Él fue manifestado en la carne, fue vindicado en el espíritu, fue contemplado por ángeles, ¿sí? Y bueno, algo que va a suceder en su segunda venida, que también viene aquí como parte del versículo, Él fue proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esto no ha pasado. Estos 3 puntitos pasarán en su venida. Porque ahorita se está pasando la noticia de nación en nación y de siglo por siglo, ¿no? Y hasta que Él venga, hasta que el último que vaya a creer, crea, entonces Él nos va a venir y y el mundo va a ver que Cristo es Dios. Esa es otra, ¿no? Así es. Entonces, eso fue en Primera de Timoteo. Así es, sin gran duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es ese Cristo, quien fue revelado en cuerpo humano, ¿no? Cuando caminó en esta tierra, como hemos visto, ¿no? Y vemos que en estos versículos la supremacía de Cristo es fundamental para nuestra fe, es fundamental el creer que Él es Dios, ¿no? Jesús se manifestó, Él es la imagen del Dios invisible, Él es supremo sobre toda la creación, y Jesús es el gran misterio que se habla en el Antiguo Testamento, que se reveló a la humanidad ya que vino, ¿verdad?, en carne y hueso. Y ahora lo estamos proclamando. Ahorita estamos viendo hacia atrás, a la cruz, pero en el Antiguo Testamento estaban viendo hacia la cruz, hacia el Mesías. Algo que me ha quedado claro, cuando estudia uno la palabra de Dios, te das cuenta que en un resumen muy resumido, el Antiguo Testamento te lleva precisamente a Jesús, ¿no? Es como el resumen de lo que va a pasar con Jesús, ¿verdad? Y quién es Jesús. Sin embargo, no le pones más que lo que viene en el Antiguo Testamento, que es lo que va a pasar, lo que va a pasar, el Mesías. Pero una vez que llegas al Nuevo Testamento, entonces ya te habla de todo lo que Él hizo de quién aquí es Él en la tierra y quién es Él, entendiendo que Dios, el Padre Celestial, viene desde antes, como el alfa y el omega, como el principio y el fin, como todo esto, ¿no? Jesús es Dios, es nuestro primer punto esta mañana. Así es, nuestro primer punto es Jesús es Dios y vamos a Juan 1:14. Así es. Bueno, tengo Colosenses 1:15a, repetirlo, ¿verdad? Pero solo la primera parte de este versículo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, ¿quién es el primero? ¿Quién es el primogénito en su casa? Pues usted sabe quién es, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el primogénito de toda la creación? Jesucristo. Jesús. No hay más. Por más que usted le digan que es alguien más, que fue alguien antes que Él, nadie fue antes que Él. Él es el primogénito. Y así nos vamos a Juan. ¿Qué dijiste? 1:14. Y ese es Juan hablando de quién es Jesús, ¿no? Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto la gloria del único Hijo del Padre. Y está hablando de Jesús. Jesús es la acción del Padre. ¿Qué es el verbo? El verbo es una acción, caminar, hablar, trabajar. Eso es una acción. Entonces Cristo vino a hacer, a manifestar, a que veamos quién es el Padre, la acción del Padre. Podemos decir que el Padre planeó todo, Jesús lo aplicó y lo trajo a vivir, a manifestar,
en la creación. Y el Espíritu Y Santo el Espíritu Santo lo nos empoderó, es empoderó. el poder del Señor, es su espíritu, es su poder. Entonces ahí vemos el Dios triuno, ¿verdad? Que no estamos buscando que lo entendamos, más que por fe lo creemos, pero es más o menos como lo podemos explicar, Así, ¿verdad? muy Muy resumido. resumido. Vamos Y a Juan 1:18, así Ale. es, Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, Ujú. el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. ¿De quién está hablando? De Jesús. Pues de Jesús Jesucristo. nos ha dado a conocer a Dios. Dios, y Dios nos ha dado a conocer A a Cristo, Jesús. exacto. Exactamente. Y es lo que vamos a ver ahora, Juan 14:9. Ok. Juan 14:9 nos dice, aquel que es la luz verdadera, quien da la luz a todos, venía al mundo. Él es la luz verdadera, Jesús es la luz verdadera, ¿no? Él es el que vino a dar luz. Y entonces esto que viene aquí en la palabra de Dios, pues es palabra de Dios mismo, inspirando a quienes fueron los autores, los escritores de su palabra. Y por fe, pues también lo creemos de esta manera, porque Claro. Jesús, digo, porque el Señor, nuestro Creador, Dios, se encargó precisamente de que esto que viene aquí, pues nosotros ahorita lo estemos leyendo. Por eso lo dejó. Exacto, es para su que lo palabra, para que conociéramos. ¿por qué? Porque yo le cuento así a los niños, a ver, en aquel momento la gente tuvo la bendición de caminar a un lado de Jesús, Sí. de creerle y no creerle, tuvieron elección. Jesús se presentó, habló de eso, vieron el poder con el que él llegó Así es. y quienes lo vieron dijeron, sí es cierto, él es Jesús, Él es y hay otros quien que dice dijeron, ser. no es cierto. Los No que no estaban quisieron preparados, creer. pues no quisieron creer. Ahora, Exacto. nosotros, ¿qué nos corresponde cuando eso ya pasó y deja al Espíritu Santo revelación. en su lugar? Ujú. Pues es quien nos va a redarguir, exhortar, nos va a animar, un espíritu que viene solo de Dios para que nosotros por fe esto lo creamos como verdadero. Exacto. ¿Sí? Mira, vamos a Hebreos 1, del 1 al 3. ¿Leíste Juan 14:9? ¿Sí fue el que creí? ¿Fue el que Ah, sí, Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? ¿Cómo dices tú? O dice, ¿cómo dices tú? Muéstrame al Padre. Así es, porque era Felipe. Sí, con bueno, dudas, muéstranos pues. al Padre. Ajá. Pues, oye, Pues he estado tanto tiempo que a mí me encanta la respuesta, ¿no? he estado tanto Y tiempo entre ustedes y aún no lo conoces. tanto reafirma y confirma el Señor Jesús que Él es Dios y que el Padre está en Él y Él en el Padre. Y me encanta, ¿no? Porque todavía no hemos leído esa, ¿verdad? La que, bueno, si no me No, en crees, por Hebreos lo no. menos, ¿no? ¿Cuál? Bueno, vamos a Hebreos Es 1. que eso que estabas comentando Sí. por último es que él es uno y él y ahí Sí, mismo Cristo se deja ver y deja ver eso. Así es. A ver, no han ¿Qué no has entendido entendido? nada. y la gente sigue igual, ¿eh? Póngale tache, ha de haber dicho Jesús en ese momento, no pónganle Claro tache. que todavía no entiendes que yo soy el Padre y el Padre está en mí. Y para que somos nosotras uno, terminemos ¿no? de entender, pues por eso es que todas estas citas bíblicas son escogidas precisamente como parte de un estudio para ustedes, Ujú. porque es como el Señor en repetidas ocasiones nos dice y nos dice y nos dice y a veces no nos damos Sí. cuenta. Y Hebreos Y tenemos 1 que del 1 al 3, ¿tú repetir. lo tienes? Sí, dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor y a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Jesús lo diseñó todo, como dijiste ahorita, Ajá. Dios lo diseñó todo. Y- Jesús lo ejecutó y el Espíritu Santo lo empoderó. Todo lo que había quedado aquí sobre la tierra por parte de Jesús. El Espíritu Santo se queda en el lugar de ellos y ahí nos damos cuenta que Jesús, que Dios son tres en uno, no es Sí. triuno. Ajá. Nuestro Padre Celestial Me está encanta en como dice, tres. Cristo es el que irradia la gloria del Padre. Él y Dios es uno. Para ver ¿Verdad? quién es Dios, Ela, es importante que
entendamos y conozcamos a través de Cristo a Dios. Es la única Nosotras manera. no vamos a poder entender a Dios, Sin toda su Cristo. magnificencia, su omnipresencia, su omnipotencia, si no es a través de Jesucristo. Jesucristo es la clave, es la única clave, el único camino para que nosotras podamos llegar al Padre. Y conocer al Así es, Padre. y conocerlo realmente. Ahora, Vamos a Colosenses Sí. 2:9. Dice, pues en Cristo habita la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Eso es espectacular, porque Ok. Jesús es perfecto y fue perfecto, sin pecado. Es el único hombre perfecto que ha caminado sobre la faz de la tierra, sin pecado, puro y sin mancha. Y es qué impactante ha de haber sido vivir Con lo que Cristo. vivieron los discípulos, ¿no? Claro, los O sea, apóstoles. sin pecados, sin malicia, pureza, ¿verdad? Dios perfecto. Entonces, una y otra vez la palabra nos dice que Dios es perfecto, que Cristo es perfecto, que Cristo es Dios y que Él lo mostró, ¿verdad? Entonces, el segundo punto es Jesús es el primero que habíamos, o sea, obviamente dicho y leído. Sí. Habíamos dicho hace un ¿Tienes algo que momento, decir? como primer punto Ajá. de este estudio, es Jesús es Dios. Ahora, vamos al segundo punto, como dice Ela, Jesús es el primero. Y pues de toda la creación Y tiene están la hablando aquí. preeminencia en toda la creación. Y con esto, pues, vamos a Salmos. ¿Te parece? Salmos 89, 27. Y ahí nos va a hablar precisamente sobre esto. Esto es parte del Antiguo Testamento. Como el Antiguo Testamento, decíamos hace ratito, nos lleva a lo que sería el Mesías cuando éste naciera, cuando éste llegara. 89, 27. ¿Lo tienes? Porque mi versión dice, yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. No sé si quieres leer tu versión. Aquí en esta versión dice, lo convertiré en mi primer hijo varón, el rey más poderoso de la tierra. Oye, me anima muchísimo ese versículo porque le reconoce a Cristo el lugar que nadie le puede quitar, ningún... No hay otro nombre debajo de la tierra, del cielo, ni debajo de la tierra preeminente como Jesús. No estamos hablando de religiones aquí, estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Y me anima muchísimo porque, ¿puedes volverlo a leer, por favor? Dice, ¿qué dice? Lo convertiré en mi primer hijo varón. En el primero. En el primero. Porque Él es sabía, así Dios. es, y sabía Dios que tendría más hijos, nosotros. Exacto. Nosotros nos está dando ese lugar a Él. Adoptados. Así es. ¿Verdad? A la familia de Dios porque creen en fe que Cristo es Dios. Porque Dios es bueno, porque también le decía yo a él ayer, es que es impresionante su misericordia, es impresionante su bondad, es impresionante que este plan está hecho para que tú y yo creamos y no nos perdamos y no vayamos tras otros dioses, tras otras filosofías. El mundo se encarga precisamente de querer desviarnos y de llevarnos y de alejarnos de esta verdad. Pablo escribió a Colosenses que había falsos profetas tratando de desviar a todos de Cristo y de la resurrección, que no había pasado la resurrección, entonces el mundo estaba, ¿qué onda? No, ok, ya pasó la resurrección, ya se fueron todos. Sí, las hermanas desviaciones, que están ahorita viendo el programa, no se han perdido ningún programa desde que iniciamos, se han dado cuenta que Colosas, la iglesia a la que se escribe y por la que se escribe este libro de Colosenses, era una iglesia con muchísimas virtudes, era una iglesia con personas que amaban a Cristo, que amaban a Dios, ¿sí? Sin embargo, bueno, que amaban a Dios. Sin embargo, como nos pasa hoy en día, se alejaron, empezaron a confiar en y creer en filosofías erróneas, muy erradas, muy mundanas, que los alejaba de Dios. Y Pablo se dio cuenta de esto, y esto me encanta porque a nosotras mismas, hoy en día, algo que se escribió para una iglesia tan antigua, hoy en día nos hace el llamado, el mismo Pablo, o sea, Dios a través de Pablo, a nosotras mismas, porque nos podemos estar equivocando. Estar leyendo la palabra y conocer qué dice Dios, porque así es más difícil que te desvíes y que escuches otras voces. Entonces, vamos a Éxodo 4:22. 4:22, aquí lo tengo. Dice, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi
primogénito. Y pues pudiéramos ir a buscar el significado de Israel para entender qué Ujú. significa Israel y por qué le Israel, dice su él es mi primogénito. primogénito. Bueno, en primer lugar es la nación de Israel, ¿Está bien que es en la Google? ¿Lo primogénita, buscamos? sí. Este, ahí fue el primogénito, la nación que él formó para darse a conocer al mundo, ¿verdad? Él tenía que escoger una nación para decirle al mundo que hay un Dios creador de todo el universo, ¿verdad? Y que se iba precisamente a manifestar a través de esta nación y escogió el pueblo judío. Mira, en una versión dice, Israel es un nombre propio masculino de origen hebreo que significa el que lucha con Dios, Sí, ¿sí? porque ese fue Pero si Jacob. tú te vas a la etimología del hebreo de esta palabra, aunque el significado dice es incierto, la mención más antigua está en el texto bíblico donde es el nombre dado a Jacob tras luchar con un misterioso adversario, probablemente un ángel, dice. Sí. Dice, se han presentado que ha luchado con Dios. Precarnado. Ajá. Dios salva, Dios juzga como posibles Dios interpretaciones. salva, Dios Así es. salva, es ahí donde queríamos llegar. Ujú. Israel es Dios salva y es ahí donde iba a venir el Salvador del mundo, el Salvador que nos iba a salvar de los pecados y de la condenación que nos merecemos por pecadoras. Ok. Entonces, vamos al tercer punto. Jesús es el creador. Ahí es donde venimos diciendo que Jesús no nació o empezó a existir en Navidad, ¿no? Él ya existía desde antes de los siglos, desde antes que el mundo fuese, Él ya es. Entonces, vamos a Colosenses 1:16, que Nos fue lo que regresamos, exacto, a Colosenses. Colosenses. Me encanta cómo dice, porque dice, por medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales, en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él. Y luego otra cosa, Y para él. y para él. Entonces, Cristo creó todo, ¿verdad? Como decimos, Dios Padre lo diseñó y Cristo fue el que lo creó, lo puso a existir. La palabra de Dios es Jesús, Y qué como lo acabamos de ver. importante es que entendamos este punto, este tercer punto y nuestro último punto por cuestión de tiempo en este estudio. Jesús es el creador. Y Pablo les lee esto y les dice esto a nuestros hermanos de Colosas, porque, como decíamos hace un momento, en el afán de estar escuchando otras filosofías, de estar desviándose de la parte central que a nosotros nos debe de importar, que es solamente Jesucristo, les decía, a ver, vayamos al inicio, vayamos a lo importante, quién es el creador, ¿sí? Entonces, si Pablo lograba, al hablarle a los griegos, al hablarle a toda esa gente de aquella iglesia, que ellos comprendieran lo que él es, quería decir, ¿no? Así es, él los estaba exhortando La causa a voltear a ver de nuevo a sí, Jesús. es Jesús, ¿verdad? Sí, por el eso él los lleva al inicio de todo, donde el plan, obviamente, fue primero o es lo primero de la causa. Dice, donde el plan es lo primero, la causa instrumental, quien lo produjo, ¿no? De nueva cuenta, porque este es Dios. Y la causa final de todo esto es para darse la gloria y dice, para su gloria y placer. Y placer, exactamente, ¿no? O sea, increíble, Dios nos creó para su gloria, para compartir su gloria con nosotros y porque le plació, le traemos placer a Él. Entonces, Él quiere compartir su gloria con nosotros y por eso fuimos creadas, para alabarlo, para glorificarlo, pero también Él se goza en nosotros, para su placer. Entonces, cuando entendemos que, wow, Dios quiere compartir su gloria con nosotros, por eso yo creo que era medio difícil para los apóstoles y los discípulos entender esa parte, ¿no? De Jesús como Dios y creador, a pesar de que veían todos esos milagros, ¿verdad? Como caminar sobre el agua, como decirle a la tormenta, ¿no? Calma, y como resucitar a muertos, como Lázaro después de 4 días, como sanar la lepra, dar vista a ciegos de nacimiento. Bueno, ¿quién lo puede hacer? Exacto. Solamente Dios. Y por eso es que Pablo hace referencia a ir a ese principio que ya estaban olvidando seguramente en ese tiempo
Y si tú te preguntas ahorita, ¿qué es lo que escuchas alrededor, no? ¿A quién le prestan atención? ¿A quién le damos importancia hoy en día? ¿Qué es lo que nos hace desviarnos y voltear a ver otras cosas que no son las cosas de que vienen de parte de Dios? Entonces, qué importante es regresar a esto, entenderlo y pues ahorita borrón y cuenta nueva, ¿no? Poder decir, a ver, Jesús es el creador y yo qué estoy haciendo, qué está haciendo mi familia, qué estoy haciendo en casa, qué estoy enseñando a mis hijos. Entonces, volver a esto, a lo básico, pudiéramos decir, pues yo creo que esto es de lo más importante que pudiéramos hacer como madres de familia, como hermanas, como amigas, y también, pues, ver qué estamos haciendo en nuestra iglesia, ¿no? Así es, sí, que estamos permitiendo que entre a nuestra iglesia, que escuchemos en los servicios, en los estudios, aguas, porque también el Señor a nosotros nos da sabiduría y para eso dejó al Espíritu Santo, porque a ti y a mí, aunque no somos expertas en estudios, el Señor nos empodera con el Espíritu Santo para darnos cuenta cuando algo está mal y cuando algo no viene de Él. Pero bueno, llegamos al fin, pero es la primera parte. Es la primera parte del programa. Esto continúa, ¿verdad? Sí, en 15 días, con el favor de Dios. El primer capítulo y sobre todo estos 5 versículos. Colosenses, así es, 1 del 15 al 20. Y pues gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Dios te bendiga. Ela, gracias. Gracias, Ale. Bye.